¿Te has preguntado cómo se diferencia la historia de tu país con la del mundo? ¿Estarán ligadas de alguna manera? ¿Cuál es más importante? ¿Es necesario saber sobre la historia de lugares que no conoces o que quizá no conocerás nunca? Siempre surgen preguntas como estas cuando se trata de estudiar historia. Sin embargo, las respuestas son más simples de lo que crees. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: el conocimiento histórico de un país colonizado. Aprendizaje esperado o propósito. Reflexiona sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial. Analiza las razones por las que la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. En tu curso de Historia de primer grado, estudiaste el origen y desarrollo de los estados nacionales. Como recordarás, estas entidades se caracterizan por tener un territorio y una población definidos, a los que se les atribuye una identidad y una cultura común. La historia nacional es, entonces, aquella que relata los orígenes de las naciones y su desarrollo en el pasado. Al crearse las historias nacionales, se ven en el pasado entidades definidas por las fronteras de los estados del presente. Por ejemplo, México comenzó a existir como una nación independiente en 1821. No obstante, al contar su historia hablamos del México virreinal o incluso del México prehispánico. Esto podría ser visto como un problema. ¿Cómo hablar del México prehispánico si no existía México en aquella época? Lo anterior se explica porque muchas de las características que nos definen en el presente se remontan a periodos anteriores a la existencia de México como país independiente. Así, los historiadores recuperan del pasado aquello que sucedió en el territorio de lo que hoy es nuestro país, para sostener que la nación mexicana tiene una larga y rica historia. Todo lo anterior se hace con el fin de formar ciudadanos, defender una identidad y legitimar una forma de organización política. En un mundo globalizado, resulta complicado comprender un acontecimiento sin tener que vincularlo a fenómenos mundiales que trascienden las fronteras de las naciones. Por ello, diversos historiadores han buscado superar las historias nacionales para acercarse al pasado desde una perspectiva global, es decir, considerando al mundo como una unidad compleja e interrelacionada, particularmente tras la conquista y colonización de América, que permitió la conexión de distintos continentes. A esto se le conoce como historia mundial. La historia mundial no solo pone su atención en asuntos internacionales, como las guerras o los tratados, sino que se interesa especialmente por los fenómenos que conectan e integran al mundo como un solo campo de acción. Por ejemplo, en la economía y el comercio, el desarrollo de la tecnología o en la circulación de las ideas. Por esta razón, la historia mundial no puede ser entendida como el conjunto de la historia de todos los pueblos de la Tierra, algo que, por otro lado, resultaría muy difícil de hacer. Se trata, en cambio, de una historia que explique cómo se han integrado las sociedades del planeta
y notifique el papel que desempeñan las distintas regiones y comunidades del mundo en los fenómenos de escala global. Es importante señalar que la historia mundial no busca ni debe tratar de sustituir a las historias nacionales. Cada una tiene objetos de estudio y fines distintos. No obstante, es muy conveniente que todos aquellos que hacen un tipo de historia siempre consideren los avances de la otra. Así, si las historias nacionales, como la historia de México, toman en cuenta los aportes de la historia mundial, estas pueden brindar explicaciones más adecuadas que permitan comprender la complejidad de los fenómenos locales. Pongamos como ejemplo un tema que estudiarás en este curso, la minería en Nueva España. La aproximación a este asunto desde la historia nacional nos muestra el efecto que tuvo la actividad minera en el México colonial. Por ejemplo, la organización de las ciudades, la distribución del trabajo, la explotación de ciertos sectores de la población y el enriquecimiento de otros, o la manera en que la extracción de metales transformó la economía de la región. Por otra parte, estudios recientes realizados desde la historia mundial han demostrado que la plata extraída en Nueva España fue fundamental para la consolidación del capitalismo, que gracias a ella, entre los siglos XVI y XVIII, se integraron en mercados de Europa, Asia, África y América, y que de no haber existido, el proceso de globalización hubiera sido mucho más lento. La conquista y la colonización de América fueron parte del proceso de globalización e hicieron posible la existencia de una historia mundial. A raíz de este proceso, diversos pueblos de la Tierra que se habían mantenido separados se concentraron para conformar un sistema mundial, es decir, se transformó el escenario donde circulaban personas, bienes e ideas. La integración de los distintos pueblos y naciones del mundo a este proceso no se presentó de forma democrática o igualitaria. Fue resultado de la colonización y, por tanto, supuso el establecimiento de relaciones de dominio. A partir del siglo XVI, el rumbo de la historia mundial estuvo marcado por la existencia de imperios europeos ricos y poderosos que dominaron política y económicamente la mayor parte de América, África, Asia y Oceanía. Estos imperios fueron desapareciendo y entre principios del siglo XIX y mediados del XX surgieron nuevas naciones en los territorios que habían sido colonizados. Sin embargo, el fin de los grandes imperios no significó el fin del colonialismo. La permanencia del colonialismo se manifiesta, entre otros aspectos, en la forma en que se piensa y explica el mundo. En la actualidad, sigue siendo muy común pensar que Europa, y por extensión Estados Unidos de América, es Occidente, y que lo occidental es sinónimo de bienestar, civilización y modernidad. En contraste, lo que no es occidental se considera como atrasado, pobre e incluso salvaje. Asimismo, a la hora de contar la historia universal, los europeos aparecen casi siempre como los grandes protagonistas, los sujetos que inventan, descubren, crean y gobiernan. En contraste, los pueblos no europeos son por lo general concebidos como grupos pasivos, cuyas acciones no repercuten en el desarrollo de la historia. En las décadas más recientes, diversos pensadores e historiadores han criticado esta forma eurocéntrica de pensar el mundo. Al hacerlo, han propuesto una nueva manera de concebir la historia mundial que da mayor peso al papel que han tenido como actores los pueblos colonizados, es decir, que reconocen la importancia que tienen en el desarrollo de la humanidad. Las características culturales y los sentimientos de identidad de cada nación o comunidad
están determinados en gran medida por su historia. En las sociedades se cuenta con un pasado colonial, como las latinoamericanas. Se suelen presentar discusiones al decidir las características de las diversas culturas de su pasado que constituyen su identidad. Antes de la llegada de los europeos, esta región estaba habitada por diversos pueblos y civilizaciones con culturas distintas. Con la colonización, se introdujeron en América elementos y valores de la cultura occidental, las lenguas latinas o romances, español, portugués y francés, la escritura latina, la religión cristiana y el sistema jurídico de origen romano, entre otros. Los pueblos que habitan esta región se vieron en la necesidad de transformarse al entrar en contacto con la cultura occidental, en muchas ocasiones como resultado de una imposición violenta, en otras por elección propia. De otra manera, los europeos que se trasladaron a vivir a América cambiaron su forma de ser al adaptarse a una nueva realidad, de tal suerte Latinoamérica es el resultado del encuentro y la fusión de distintas tradiciones culturales, llevadas a cabo en un proceso de colonización. Muchos valores de la cultura occidental, transformados por las circunstancias americanas, forman parte de la identidad de las naciones de América Latina, como también forman parte de ella prácticas y valores provenientes de los pueblos indígenas. ¿La historia de Occidente es parte de la historia de México y de América Latina? Sin duda, pero no es la única. También lo es la vida de los pueblos indígenas que habitan esta región y de la cultura que trajeron consigo los africanos y asiáticos que llegaron a estas tierras. Por otro lado, si queremos evitar hacer una lectura eurocéntrica de la historia mundial, tendríamos que afirmar que el desarrollo de Occidente es parte del nuestro. Nuestra historia es parte fundamental de Occidente. Es decir, no solo las naciones europeas modificaron el desarrollo de América, sino que la historia de América y sus habitantes transformaron a las naciones europeas y al mundo entero como parte de la globalización. Las lenguas, las artes, la comida, el comercio y la economía, el pensamiento y la política que caracterizan hoy a la cultura occidental están marcadas de manera profunda por la historia de Latinoamérica. Un ejemplo de esto es el impacto que tuvo Europa la introducción de productos cultivados en América, como el jitomate, la papa o el cacao, que transformaron por completo las prácticas de alimentación de Occidente. También, algo que no suele reconocerse es la primera región del mundo donde se implantó la República Democrática como forma de gobierno de manera generalizada. Fue América Latina, antes incluso que en la mayor parte de Europa. Los gobiernos establecidos a principios del siglo XIX en los recién independizados países latinoamericanos fueron los primeros ejemplos de sistemas electorales y democráticos modernos de la historia. Actividad. Investiga un poco de tu historia familiar, remontándote hasta la historia de tus abuelos. Puedes guiarte de relatos orales de tu familia. Procura seguir las recomendaciones sanitarias y trata de no salir de casa. Asimismo, investiga en internet un poco de la historia de tu localidad y compagina la historia de tu familia con la historia local. Y responde las siguientes preguntas. ¿La historia de tu familia se vio influenciada en algún momento por la historia de tu comunidad? ¿Qué momentos de la historia de tu familia tienen similitud o empatía con la historia de tu comunidad? ¿Algún miembro de tu familia intervino en la historia de tu comunidad de alguna manera? No olvides tomar apuntes e ilustrar. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión.
La pregunta del video pasado fue: ¿cómo es que los arqueólogos clasifican la información de un hallazgo arqueológico? El trabajo de los arqueólogos va ligado del trabajo de los historiadores, por lo que para clasificar la información de sus hallazgos requieren información previa por parte de los historiadores, la cual va de la mano con el estudio de las fuentes, al compaginar la información de los historiadores con la de los hallazgos. Pueden clasificar si lo encontrado está relacionado directamente o indirectamente con los hechos históricos a estudiar. Y la pregunta de esta ocasión es: ¿cómo afecta un hecho o acontecimiento de la historia de un país a un proceso histórico mundial? Recuerda que las 10 primeras respuestas correctas aparecerán en el próximo video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirlos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.